Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 8 que lleva por título Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue uno de los mayores conflictos del siglo XX dentro de Latinoamérica, librada entre Bolivia y Paraguay de 1932 a 1935. Supuso una disputa territorial. Estamos hablando del siglo XX que inicia el año 1901 y termina el año 2000. Si ustedes pueden darse cuenta, esta guerra se llevó a cabo entre 1932 a 1935, en la primera mitad de este siglo XX. Además, se disputaron un territorio conocido como el Chaco Boreal. Ustedes pueden apreciar en la parte inferior los países que se enfrentaron, Bolivia y Paraguay. Y en el mapa de Bolivia sudeste está reflejado el territorio a oscuras que dice Gran Chaco. Origen. El Chaco, más concretamente el Chaco Boreal de 650.000 kilómetros cuadrados, situado justo en medio de la frontera entre Bolivia y Paraguay, era un territorio inhóspito, seco y polvoriento. Sin embargo, la riqueza del Chaco fueron los enormes yacimientos de gas natural y también por las bolsas de petróleo. El interés de esta guerra por parte de Paraguay al enfrentarse a Bolivia fue justamente la existencia de gas natural y las bolsas de petróleo en el subsuelo, es decir, debajo del suelo, que en ese entonces estaba en poder de Bolivia. Recordemos, tomemos en cuenta que este territorio era inhóspito, o sea, difícil vivir ahí, era seco, no existía mucha agua y además era polvoriento por lo mismo del clima, y tenía una extensión de más de 650.000 kilómetros cuadrados. El detonante del conflicto sucedió de manera accidental el 25 de abril de 1932, cuando un avión descubrió por casualidad la laguna Pitiantuta, la cual se encontraba situada dentro de una frontera entre Bolivia y Paraguay. 2 meses más tarde, el 15 de junio, una fuerza militar boliviana, queriendo aprovechar las reservas acuíferas de la laguna, rodeó sus orillas, y ocupó el fortín Carlos López, que era propiedad del ejército paraguayo. Como no hay mucha agua en esa región, por lo seco, por la temperatura del lugar, entonces accidentalmente en el año 1932 un avión boliviano descubre accidentalmente la laguna Pitiantuta, y como es difícil tener acceso al agua en esa región, lo que hicieron es, el ejército boliviano mandó meses más tarde, queriendo aprovechar esas reservas de agua, mandó soldados a esa región, a esa laguna, rodeando las orillas de ese lugar donde se encontraba el fortín Carlos López. El fortín es como una especie de cuartel pequeño, una especie de fortaleza militar donde se encuentran militares obviamente armados. En este caso eran militares del ejército paraguayo. Rodearon ese lugar que era propiedad del ejército paraguayo. Obviamente esto fue como una especie de provocación para el ejército paraguayo, iniciando así la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Veamos las características, en este caso del ejército boliviano. ¿Cuáles eran las características en ese entonces? Bolivia era un país poco preparado para una guerra y menos aún para llevar a cabo una invasión. El Estado Mayor, compuesto por los generales Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Enrique Peñaranda y el alemán Hans Kuntz, primeramente el cuadro de oficiales estaba conformado por una serie de militares elegidos a dedo por el poder. Bien, Bolivia había
terminado años atrás, en el año 1879, la guerra del Pacífico ante Chile, con quien perdió el litoral boliviano. Pasado el tiempo, el año 1932, llegaba, bueno, el ejército no había mejorado, no había armamentos de última generación, o sea, no estaba bien preparado nuestro ejército para llevar a cabo una guerra o menos una invasión. Además, los oficiales que dirigían a todo el ejército, como Filiberto Osorio, José Leonardo Lanza, Enrique Peñaranda, todos ellos bolivianos, no estaban preparados, o sea, no estaban capacitados como para llevar a cabo una guerra. Ellos sí habían hecho sus estudios, pero no en países extranjeros donde pudieron capacitarse más. Y el alemán Hans Kuntz llegó a Bolivia teniendo buenas relaciones entre Bolivia y Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Él participó en la Primera Guerra Mundial, pero su aporte no fue muy importante para llevar a cabo esta guerra. Entonces estos oficiales, los bolivianos, fueron elegidos a dedo, no fueron elegidos por su capacidad. La tropa, por otro lado, estaba en situación peor, porque la mayoría de los reclutas eran indígenas, quechuas, aymaras o criollos blancos, así como diversas tribus del altiplano que hablaban lenguas distintas, cuyos conocimientos bélicos eran nulos y además físicamente no estaban acostumbrados a subsistir fuera de su espacio natural. El ejército boliviano desplegó a un total de 250.000 soldados. Como podemos apreciar, los soldados del ejército boliviano eran indígenas, quechuas, aymaras y de otras etnias que provenían del altiplano. Obviamente ellos, cada uno de ellos hablaban distintas lenguas, idiomas, o sea, no había una fácil comprensión o una buena comunicación entre ellos. Además, no estaban sus conocimientos en cuanto a las armas a la guerra, no eran muy pocos, casi nulos prácticamente. Además, como ellos provenían de regiones del valle, del altiplano, en los valles más o menos alcanza una temperatura máxima hasta los 30 grados, 32 grados, en el altiplano 20, 22 grados, fueron a un espacio natural, a una región donde, como es el Chaco, donde la temperatura en verano alcanzaba los 50 grados centígrados, es decir, mucha calor para ellos, ¿no? El ejército boliviano desplegó a un total de 250.000 soldados. Veamos ahora las características del ejército paraguayo. Paraguay no estaba en una situación tan precaria a diferencia de Bolivia. Liderado el gobierno del país por el presidente Eusebio Ayala y estando el ejército paraguayo al frente del general José Félix Estigarribia, el ejército paraguayo contaba con una oficialidad competente. A diferencia de Bolivia, Paraguay no estaba en una situación tan precaria. En ese entonces estaba gobernado por el presidente Eusebio Ayala y solamente tenía a un general que dirigía al ejército en esta guerra, José Félix Estigarribia. Muy competente, él realizó sus estudios en el exterior, o sea, estaba capacitado para llevar a cabo esta guerra, dirigir a todos sus soldados en esta guerra. La tropa se componía únicamente de guaraníes y criollos blancos que se comunicaban en castellano. El ejército paraguayo desplegó a 120.000 soldados. La tropa de los paraguayos estaba compuesta por guaraníes y criollos blancos, obviamente facilitaban la comunicación porque todos ellos hablaban castellano. Y desplegó el ejército paraguayo un total de 120.000 soldados en esta guerra. Ustedes pueden hacer una comparación entre la cantidad de soldados de Bolivia y Paraguay
Bolivia desplegó 250.000 soldados, Paraguay 120.000 soldados en esta guerra, es decir, Bolivia tenía más del doble en cantidad de soldados en cuanto a Paraguay.